Muy buenos días, Dios los bendiga. Estamos viendo este capítulo de Isaías 53:6. Es una manera de ampliar el contenido del Evangelio, todas las buenas nuevas, todo lo que Dios hizo para propiciar nuestra salvación, propiciar nuestra reconciliación, propiciar que nosotros tuviésemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida y prepararnos una eternidad para vivirla con Él. Este capítulo es como una ampliación de lo que nosotros podemos conocer, saber a la luz de toda la Biblia. En este capítulo el profeta Isaías empieza hablando como profeta, pero a partir del versículo 13 ya él empieza a hablar como alguien que está incluido. Si recuerdan la oración que vimos del rey David, cuando él confesaba sus pecados, lo llamábamos como una confesión de un pecador penitente. Bueno, esto reúne las mismas condiciones a partir del versículo 3, donde Isaías ya se incluye, empieza a hablar como nosotros, empezando con él mismo que está dando esta profecía. Estrictamente hablando, pues sería el cumplimiento cuando el Mesías viniera, cuando el Hijo de Dios viniera a este mundo, pero él se incluye en ese propósito y él empieza hablando como profeta así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y a partir de aquí notemos cómo él se está incluyendo en lo que está hablando como un pecador penitente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Noten que esto es una confesión y a nosotros nos ayuda también verlo desde esta óptica, que es una confesión de nuestro corazón en actitudes que tuvimos antes de recibir a Cristo y con las cuales el Espíritu de Dios está cambiando esas actitudes. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo acentúa, cómo subraya nosotros, por nuestra culpa? Por eso sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bueno, vamos a seguir viendo algunos comentarios que nos hacen profundizar, visualizar o palpar
cómo Él estuvo muriendo por nuestros pecados. Estamos en el versículo 5, donde dice, mas Él herido fue por molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo cuando vemos a Cristo en la cruz, podemos entender la profundidad del mal en nuestros corazones, y es cuando podemos dimensionar que el pecado es una enfermedad moral y mortal que se ha apoderado de toda nuestra vida. Nos asfixia, no nos deja vivir ni respirar, no nos deja en paz el pecado. El hombre que fue en su origen creado a la imagen de Dios y una vez lució la gloria de Dios en su creación, se ha desfigurado. Permítanme. Se ha desfigurado, enfermo y quebrantado, su entendimiento entenebrecido, su voluntad encadenada, como consecuencia por aceptar la invitación que el diablo le hizo. Y vamos a ver esta invitación, una invitación a un escenario que no nos fue nada bien. Vamos a ver Génesis 3, versículos 4 al 7. Y bueno, a ver, Américo, por favor. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. ¿Francés? Sí, el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así es. Esta es la falsedad con la que fueron convencidos. Dios les había dicho: el día que comáis del fruto de ese árbol, morirás. Y el diablo dice: no morirás. Y le agrega la suspicacia, la tentación, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Conocerás algo que Dios no quiere que tú conozcas, y serás como Él, como Dios. Dios no quiere que tú lo iguales, sabiendo el bien y el mal. Bueno, cuando dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, eso es el juicio, ¿verdad?, que nubla el pecado. Un discernimiento opacado para no ver la mentira o la realidad. El caso es que el hombre ahí perdió la naturaleza santa, divina, la naturaleza que Dios había alentado en su nariz, aliento de vida. Desde entonces, el principio de integridad y la resolución de hacerlo perfecto, santo y justo han sido destruidos completamente en todos nosotros. Eso es lo que significa morir. Murió la luz de Dios, murió la perfección, murió la santidad. El hombre se convirtió en un ser mortal. Murió todo eso. Dios había creado al hombre para ser inmortal, y él se convirtió en un ser afectado por el pecado.
Así es lo que dice en Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. En esto es donde encontramos la razón de que el hombre esté ciego a las cosas de Dios, a las cosas santas, justas, verdaderas, las cosas que son el amor, la santidad, la bondad, a la eternidad. Hay un velo para aceptar que hay una eternidad perfecta. Bueno, todo eso es el velo de la muerte. Y Cristo vino y quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Es decir, Cristo nos está regresando otra vez al origen de Dios. La solución solo Dios la tenía a su alcance. Y vamos a ver Ezequiel 36, 25 al 27. Al ampliar estos pasajes es importante entender que cada pasaje y cada enfoque, cada énfasis son las buenas nuevas que anuncia el Evangelio. Y este pasaje es una buena nueva para un hombre que fue caído de la gloria de Dios. Ezequiel 36, 25 al 27. ¿Quién lo tiene? Sí, Marlene, por favor. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esta es la obra de Dios, la solución de Dios. Darnos un corazón nuevo, poner un espíritu nuevo, ¿verdad? Él mismo produciendo el querer como el hacer. Y haré que andéis en mis estatutos y en mis preceptos y los pongan por obra. Yo lo haré. Esta es la solución que Dios diseñó, preparó, la solución a un problema mortal. De hecho, la inmoralidad viene precisamente porque la moral de Dios murió. Cuando la santidad murió en la naturaleza del hombre, se convirtió en inmoral. Entonces, Dios está preparando esta medicina, por decirlo así. Y en Primera de Pedro dice, nuestro problema solo tenía una solución, una nueva creación, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y ahora ya no vas a depender de lo que a ti te parezca. Yo haré que tú andes en mis estatutos y que conozcas mis preceptos y que los pongas por obra. Tendrás un espíritu que te guiará y producirá en ti el querer como el hacer por tu buena voluntad. Es por eso que el hombre no puede ser bueno por sí mismo, no puede cambiar su naturaleza, no puede hacerlo. Y en Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos o nacidos de nuevo, de una simiente no corruptible, sino incorruptible. Si el hombre muriera y volviera a nacer, volvería a nacer pecador, porque él no puede adquirir una naturaleza divina si Dios no la pone. Nos parece muy inalcanzable, muy alto, pero esa es la naturaleza que Cristo trae a nuestro corazón, su naturaleza divina, la que viene del cielo, santa, verdadera, limpia, sublime. Todo el fruto del Espíritu quedará para vida eterna. No es de extrañar entonces que este versículo de Isaías 53:5 sea la mejor noticia o la mejor buena nueva
Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Los dolores que Él sintió fue el castigo que nosotros merecíamos, pero le fueron impuestos a Él por la expiación por nuestros pecados. Habíamos dicho que expiación consiste en quitar la culpa nuestra y ponerla sobre Él. Él fue el cordero expiatorio, o como se dice popularmente, el chivo expiatorio. A Él echaron nuestra culpa y Él lo aceptó con el fin de librarnos de esas consecuencias del pecado. Y como culminación de sus dolores, fue separado de Dios, dejado solo con la soledad y oscuridad de nuestras rebeliones. Él clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Él quedó solo. En ese momento, Él experimentó la muerte eterna, la separación. Es lo que Él estaba diciendo: me has separado de ti, ¿por qué me has dejado solo? Y sobre Él todas nuestras rebeliones, nuestras inmundicias, nuestras vilezas, todo sobre Él, cuando Él aborrecía el pecado por su naturaleza santa. Durante 3 días y 3 noches estuvo en el sepulcro, el tiempo en que la ley y la justicia divina lo examinó para que no quedara ni un solo pecado por pagar de cada ser humano. Cada ser humano que es consciente de su existencia y que haya venido a este mundo. Estrictamente hablando, tenía que ser así para que la justicia de Dios, de un Dios justo que castiga el pecado, fuera satisfecha. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. No había una manera de hacer la paz con un pecador que está enemistado, que es enemigo por naturaleza. Un ser que tiene la misma naturaleza del diablo. ¿Cómo iba Dios a reconciliarse, a aceptar en su seno a un ser así? Bueno, Él tenía que hacer la paz mediante la muerte de su Hijo Jesucristo como mediador. Por eso la Biblia dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Hijo del Hombre. Eso quiere decir que nadie puede mediar entre Dios y el pecador. Él logró la paz y la reconciliación con Dios, que había de efectuarse. Y vamos a ver qué dice estos versículos tan textualmente. Primeramente Romanos 5.1, ¿quién lo tiene, Dora? Romanos 5.1, y por acá Gustavo, es Romanos 8.1. Bueno, tú misma nos lees 5.1 y 8.1, por favor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la paz de la reconciliación. La paz cuando ya no hay ninguna cuenta pendiente ante la ley de Dios. Entonces, el Dios Santo nos recibe en su seno. Así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es, ya no hay nada de condenar, porque Él pagó todas
nuestras culpas. Y Efesios 1:7, Gustavo, o sí, tú lo tienes, Dora, sí, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí lo dice de otra manera que concluye también o concurre hacia el mensaje de salvación, en quien tenemos el pago o la redención por su sangre. Y asimismo tenemos el perdón de pecados. Se enfatiza mucho esto para que cada uno de nosotros pongamos nuestros ojos en este Salvador, en su gran obra, en su gloria de haber entregado su vida por un pecador. Dice la Biblia, ciertamente apenas morirá un justo por alguien que es bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Literalmente, el castigo de nuestra paz fue puesto sobre Él, como una carga de dolor quebrantante, y por su llaga fuimos curados. Es decir, curados de nuestra enfermedad moral y mortal. Vamos a ver qué dice Hebreos 10, 14 al 17. ¿Quién lo tiene? ¿Américo o Blanca, si lo tienes? A ver, sí, Américo. 10, del 14 al 17. Sí, por favor. Vamos a poner atención cómo dice en Primera de Corintios 10, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice textualmente, y al exponer estos pasajes, este es el fundamento de la justicia de Dios satisfecha en Cristo Jesús a favor de nosotros. Este es el fundamento en que Dios nos reconcilió, en que Dios nos redimió, en que Dios nos perdonó, en que Dios nos justificó. Este es el fundamento, y desde ese enfoque vamos a ver Hebreos 10, 14 al 17. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Sí, en un sentido es un pacto. Tú crees en mi Hijo Jesucristo y yo te perdono y además te limpio de todo pecado. Pero dice una cosa muy importante, que con una sola ofrenda, ¿cuál es esta sola ofrenda? Su muerte. No es necesario que Cristo vuelva a morir. Él murió una sola vez para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con una sola ofrenda hizo perfectos, es decir, otra vez integrados a la perfección con Dios y la perfección que viene de Dios. Nos volvió a ser perfectos e inmortales. Y tú mismo el 9:14, por favor. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así es. La sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias de obras muertas. Obras muertas se refiere a todo lo bueno y lo malo que has hecho. Y entonces Él inicia una nueva vida, induciéndonos, inclinándonos, llamándonos a las obras que Él preparó de antemano, quitando de nuestra conciencia toda obra muerta. Para los que han creído en Cristo, solo la palabra de Dios nos da la oportunidad de mirar al pasado
para ver y conocer la particularidad del Mesías Salvador, quien vino y murió por nuestros pecados. Pero si alguien oye y recibe el testimonio de todo lo que Jesús hizo y lo sigue ignorando y rechazando, comete un pecado más grande que los judíos de la antigüedad, quienes no pudieron ver lo que nosotros vemos. Ellos no vieron al Mesías en Jesús, no vieron al que venía de Dios, al que vino. Y dice, pero Él ya vino y se mostró, nos mostró la gloria del Padre, nos mostró la doctrina del cielo, pero a la postre fue a la cruz. Y eso ellos no lo habían visto, que este Jesús de Nazaret, Él era el Cristo. Así les dijo Pedro, sepan todos ustedes que este Jesús al que ustedes rechazaron, Dios le ha hecho el Señor y el Cristo. Y vino y se agolpó sobre ellos un sentido de culpa tan fuerte que ahí mismo se convirtieron, al que habían rechazado, al que habían insultado, se convirtieron 3,000 personas, 3,000 judíos, y se bautizaron públicamente en el Jordán, dando testimonio. Y pocos días después se volvieron a convertir otros 5,000 de aquellos que habían estado insultándole, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esto es lo que se llama arrepentimiento. Esto es lo que se llama un nuevo nacimiento, una conversión. Es como es el grado de aceptación que Dios quiere ver en el corazón de cada persona. Algunos no habrán participado en hechos tan cruentos como los que pasaron en aquel tiempo de la cruz, pero una vida de indiferencia, de ignorarle, de no aceptar su llamado, es una manera de rechazarlo. Es necesario que vuelva a suceder lo que sucedió en aquellos 3,000 judíos, una conversión, un arrepentimiento. Es como lo dice en Hebreos 10, 26 al 29. ¿Sí? Blanca, ¿lo tienes o Gustavo? ¿Sí? ¿Sí, Blanca? Ok, 26 de qué? A ver, Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hasta ahí. Hay tantas cosas implicadas en la indiferencia, en ignorar este mensaje, en rechazar este llamamiento, en no arrepentirse. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que tuviere por inmunda, sin valor, despreciable, como dice Isaías, desechado entre los hombres? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que hiciere esto hacia esa sangre que se derramó? Y luego dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Saben qué es esto? Este es el pecado imperdonable. El pecado de rechazar al Espíritu Santo que nos trae la presencia de este Salvador. Pero no una vez, es una vida completa de haberle rechazado, ¿verdad? Si después de haber recibido el conocimiento
de esta verdad, ya no hay nada que se pueda ofrecer, no hay más ofrenda que alguien quiera o pueda presentar, sino una horrenda expectación de fuego y de juicio que ha de devorar a los adversarios. El hombre se quedará con su sentir de enemigo de Dios, de enemistad con Dios, enemigo porque Dios lo ama, enemigo porque Dios lo quiere hacer bueno, santo, limpio, lo quiere llevar al cielo. Y el hombre en su rechazo muestra una enemistad contra Dios. Es lo que nos dice este pasaje. Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecáremos voluntariamente, conscientemente, ya no queda más ofrenda que presentar. No hay más, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego y hervor por los pecados. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Permítame, vamos a hacer una pausa aquí para no alargar tanto esta primera parte. Adelante.